me escaparé. Que no se les olvide, a las 9 del Petit Trianon. Os saludo, Cirilo II. Beso la mano a Clodomiro V. Y lo repito, señores, yo sé que sí. Cirilo, Clodomiro, conformes, no hay discusión, hay que decírselo al marido. Pero, ¿quién se lo dice? ¿Y cómo se lo dice? Es verdad. Y hay que tomar una resolución pronto porque debe ser ya a las 8:30 o más. Bueno, sí. ¿Tú puedes coger a tu hijo? Sí, yo le puedo coger, pero él sí me puede escapar. Pues entonces que se lo diga a tu esposa. No, Eva no. Esto es una cuestión de honor entre caballeros. Pues que se lo diga a Guanajuato. No podemos hablar con Guanajuato, tenemos un nivel. Pues basta. Mi dignidad como rey no me permite mezclarme en estos asuntos. Ahora mismo pido el automóvil y salgo para Londres con la princesa. ¡Sí, señor! ¡Claro! ¡No! ¡Eso no! Piénsalo bien, eso no. Está en juego la felicidad de tu hija. Pero si tu hijo no la quiere. ¿Cómo que no la quiere? ¿Cómo que no la quiere? Déjame a yo con él. ¿Como padre o como rey? Pues yo qué sé. Pero señores, Toca beca, ¿no? ¿Qué general? ¿pero cómo aquí te han retirado ya oscuras? ¿Oscuras? Hemos de estar oscuras. Si lo vemos todo clarísimo. Como el agua. Les noto mucha agitación. ¿Qué ocurre? ¿Han averiguado algo? ¿Se sabe algo? Pues sí, señor, se sabe todo, absolutamente todo. Aquí hay que jugarse la cabeza. No está bien, pero la de este. Todos. Mi general, ¿qué hora es? Las 9 menos 5. Las 9 menos 5. ¡Tócatelo! ¿Vais a prestar esta noche un servicio señaladísimo a la corte de Espartanomia y al rey de Moravia? ¿Qué hay que hacer? Yo soy un esclavo de vuestras majestades, como general y como particular. Muy bien. Pero, Cirilo... Cállate, primo. Mi querido Tocabeca, vais a colocaros allí en el Petit Trianon. De Versalles. Sí, de Versalles, y vais a esperar. Muy bien. ¿A quién? Vais a esperar a que den las 9. Y minuto más, minuto menos.